¿Dudas? Calma que aquí estoy yo. Bueno, ya es hora de comenzar. Buenos días para todos. Aunque en Discord solamente está Luis, pero capaz se va a conectar más gente más tarde. Buenos días para ellos. Buenos días para los que vean esto asíncronamente, ya grabado en alguna plataforma. En la clase pasada estábamos estudiando básicamente los vínculos y sus reacciones. Y el vínculo en el que quedamos fue en la articulación plana. En la clase anterior, recuerden, vimos vínculos de básicamente rodillos, con apoyo simple, con apoyo doble, cables y barras ideales o eslabones ideales. Y bueno, como pequeño resumen, los cables solamente pueden alar y ejercen una única fuerza en la dirección del cable. Es decir, dado el cable va a tener una dirección, una cierta inclinación. La fuerza va a ir en sentido de ale en la dirección del cable. Con un eslabón es casi idéntico, con la diferencia de que la fuerza, al igual que con el cable, va a ir en la dirección de la barra ideal o del eslabón, pero puede tanto alar como empujar. Con los rodillos lo que vas a tener básicamente es una fuerza normal a la superficie de apoyo del rodillo, básicamente. Y claro, si es un rodillo apoyado de forma simple, básicamente esa fuerza únicamente puede empujar, es decir, empujar al cuerpo en el punto de contacto o en el punto en el que está articulado el rodillo, si es que está articulado el rodillo. Y si por otra parte, el rodillo puede verse de esta forma, un patincito con 3 ruedas o una bolita simple. Y si se trata de un rodillo con 2 puntos de apoyo, o sea, un rodillo dentro de una ranura, la fuerza va a seguir siendo un vector que apunta en la normal común de ambas superficies, porque usualmente es eso, ambas superficies tienen el mismo vector, la misma dirección normal, pero lógicamente, en ese caso, como podría estar apoyado, como el rodillo podría estar apoyado hacia cualquiera de los dos lados de la ranura, básicamente la fuerza puede tanto empujar hacia un lado como empujar hacia el otro, dependiendo de la configuración del sistema. Y aquí está el apoyo simple, esto es una fuerza normal simplemente en dirección de empuje. Esto ya lo saben desde física 1. Y por último hablamos de la articulación plana, que básicamente ejercía 2 reacciones independientes, una en X y una en Y. Y todo esto según los grados de libertad que quita el cuerpo. Un vínculo, según los grados de libertad que quita el vínculo, porque un vínculo te va a quitar una cierta cantidad de grados de libertad y las reacciones de ese vínculo van a ser acordes a los grados de libertad que el vínculo te quita. La articulación plana impide que, por ejemplo, esta es articulación plana, esta impide que el sistema, se mueva, se traslade en el punto de articulación. El punto de articulación es este. Entonces, sobre ese punto, la articulación va a ejercer una fuerza horizontal que impide la traslación horizontal en cualquier sentido y una fuerza vertical que impide la traslación vertical del punto de articulación en cualquier sentido, ya sea ascendente o descendente. Entonces, básicamente en la articulación plana es un vínculo bidimensional, ¿ok? Se encuentra solamente en el plano, tiene su contraparte tridimensional que pasaría a ser simplemente un pasador. De hecho, este vínculo se le llama pasador o articulación plana, pero claro, en el pasador liso o articulación plana, pero claro, ya en el espacio, cuando tenemos un vínculo en el espacio, solamente se usa la palabra pasador, o sea, porque la articulación plana se reserva para problemas planos. Pero digamos que en el plano, tanto el pasador como la articulación plana tienen las mismas reacciones. Una reacción horizontal y una reacción vertical para prevenir o impedir los movimientos horizontal y vertical respectivamente en el punto de articulación. Y bueno, claro, es claro que nosotros podemos expresar esta fuerza resultante como un vector resultante con una cierta dirección o inclinación con respecto al horizontal, un ángulo que indique la dirección. Entonces nuestras incógnitas, como dije antes en la clase anterior, pueden ser o bien las componentes del vector fuerza resultante ejercida por la articulación, o bien la magnitud de la fuerza resultante y
el ángulo de inclinación con respecto a algún eje de referencia. Aquí está. Si a la reacción en el punto A le llamo A vectorial, que es A sub x en y más A sub y en j, A, la magnitud de la fuerza resultante producida por la articulación, va a ser, por el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de A sub x al cuadrado más A sub y al cuadrado. Y bueno, con este ángulo se puede calcular la dirección, y usando, por así decirlo, coordenadas polares, podemos expresar este vector de reacción, de fuerza de reacción en el punto A, ejercido por la articulación, como el producto de la magnitud de la fuerza por el vector unitario que le da dirección a dicha fuerza. Aclaremos entonces que la fuerza vectorial resultante de una articulación plana no tiene necesariamente que apuntar en la dirección longitudinal del cuerpo de estudio. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, aquí es bastante claro. Aquí, por ejemplo, tenemos una barra. Aquí lo que está articulado es una barra, una especie de barra, es un cuerpo longitudinal. Entonces, no nos confundamos. Esta fuerza no necesariamente tiene que apuntar en la dirección del eje de la barra o en la dirección longitudinal de la barra. Y dense cuenta de que aquí esas direcciones no coinciden. Si hacemos un mega zoom, pues vemos que el eje de la barra, que sería este, no coincide, que lo puedo dibujar aquí en amarillo. El eje de la barra no coincide con la dirección del vector fuerza. Tienen inclinaciones distintas con respecto al eje horizontal. Que claro, aquí nosotros, por ejemplo, podemos estudiar el caso particular de la articulación plana. Fíjense, la articulación plana es un caso particular de articulación plana. Es el eslabón sin peso o barra ideal. Porque miren, a fin de cuentas, vamos a quitar esto en rojo un momento. Aquí nosotros tenemos el cuerpo de estudio. Y nuestro vínculo es propiamente una barrita que está articulada a tierra. Entonces, claro, aquí parece que hay dos cuerpos, pero no. Este cuerpo de la izquierda, o sea, si bien sí es un cuerpo, es propiamente el vínculo de eslabón sin peso, también llamado barra ideal. Entonces, claro, y la barra ideal es simplemente una barra sin peso, ¿ok? Que solamente recibe fuerzas en sus extremos. Dense cuenta, en su extremo inferior izquierdo está articulado a tierra, la barra ideal, y en su extremo derecho está articulada el cuerpo. Solamente recibe fuerzas en sus extremos. Entonces, a pesar de que la barra está articulada, o sea, en teoría aquí aparecerían dos reacciones, una en X y una en Y, nosotros podemos demostrar, y lo vamos a demostrar en futuras clases, cuando ya estemos en concreto en el tema de armaduras, vamos a demostrar que las fuerzas que actúan sobre la barra en sus extremos apuntan en la dirección longitudinal de la barra. Y claro, esto lo pueden ver ustedes por lo que vimos de la clase, me parece que fue, no sé si fue la 8 o la 9. Sí, creo que fue propiamente creo que fue la del miércoles o viernes de la semana pasada. Que bueno, básicamente una barra ideal es un sistema de dos fuerzas, porque solamente recibe fuerzas en dos de sus puntos. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos un sistema de dos fuerzas y el sistema está estático, las dos fuerzas básicamente tienen que ser concurrentes y apuntar en la dirección del segmento que une a los dos cuerpos. Entonces, claro, en este caso, el segmento que une a los dos cuerpos viene dado por el eje de la barra. Pero bueno, ¿sabes? Datos curiosos que estoy comentando porque sí, las barras ideales están articuladas a tierra en uno de sus extremos y articuladas al cuerpo de estudio en otro extremo. Sin embargo, ese es un caso particular de la articulación plana en el que efectivamente la suma vectorial de las fuerzas de la reacción en X y la reacción en Y de la articulación plana apuntan necesariamente en la dirección del eje de la barra ideal. Pero eso es cuando tienes una barra ideal que propiamente es un vínculo, no es el cuerpo de estudio. O sea, este es el cuerpo de estudio y aquí está la barra ideal como vínculo. Es como si fuera una cuerda. Tú no estudias la cuerda, estudias el cuerpo que está en contacto con la cuerda. Claro, en el segundo parcial sí vamos a estudiar barras ideales como parte de nuestro sistema, pero eso es porque vamos a tener básicamente estructuras más complejas que van a estar armadas a partir de múltiples barras ideales. ¿Dudas con eso, muchachos? Entonces, en general, la fuerza ejercida por una articulación plana, la fuerza resultante, no tiene que apuntar, o sea, en caso de que la articulación plana esté vinculada a un cuerpo longitudinal, esa fuerza, en general, esa fuerza resultante ejercida por la articulación plana sobre el cuerpo longitudinal no necesariamente apunta
en la dirección longitudinal del cuerpo de estudio. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Por mi parte, no, profe. Ok. Sí, estás solamente tú en Discord. Y en Twitch no está preguntando nadie. Estamos bien. Entonces, la fuerza vectorial resultante de una articulación plana no tiene que apuntar necesariamente en la dirección longitudinal del cuerpo. Prosigamos. Vayamos con el soporte fijo o empotramiento. Fíjense que el soporte fijo o empotramiento es un tipo de vínculo que no permite ningún tipo de movimiento relativo. En otras palabras, si tú tienes una viga empotrada o tienes una viga con un soporte fijo, las dos nomenclaturas, las dos notaciones son válidas, y haces el diagrama de cuerpo libre, en el punto de empotramiento vas a tener 3 reacciones. ¿Por qué? Porque los 3 grados de libertad disponibles en el plano van a ser privados. Entonces, esto significa básicamente que va a haber una reacción de vínculo horizontal, o sea, el empotramiento ejerce sobre el sistema, sobre el cuerpo de estudio, una reacción horizontal que impide el movimiento horizontal en ambos sentidos, en el punto de contacto, impide también el movimiento vertical en el punto de contacto, impide las dos traslaciones, por lo tanto vas a tener 2 fuerzas reactivas perpendiculares entre sí, una en cada dirección, y el apoyo fijo también impide la rotación del cuerpo. Por lo tanto, también aparece un momento libre como reacción. O sea, esto es una reacción que es un momento libre. O sea, puedes tener fuerzas reactivas y puedes tener momentos reactivos. Si tu vínculo impide grados de libertad o restringe grados de libertad de traslación, vas a tener fuerzas reactivas. Si tu vínculo impide grados de libertad o impide movimientos rotacionales, impide grados de libertad de rotación, vas a tener un momento reactivo. ¿Ok? Entonces, claro, como quiera que lo pongas, vas a tener 3 incógnitas. O pongo las componentes de la fuerza, que son 2 incógnitas, y el momento, que es una sola incógnita porque hay un solo eje de rotación. O pongo la magnitud de la fuerza resultante con un cierto ángulo de inclinación desconocido, que también va a ser una incógnita, y el momento. O sea, en esta configuración, las incógnitas son el momento, componente X de la fuerza y componente Y de la fuerza. Y en esta configuración, las incógnitas son el ángulo de inclinación de la fuerza, la magnitud de dicha fuerza resultante, o sea, Fx en Y más Fy en J. Entonces, esta F sería, de nuevamente, raíz cuadrada de F sub X al cuadrado más F sub Y al cuadrado. Y la tercera incógnita sería el momento, el que impide la rotación. Entonces, ¿por qué tengo 3 reacciones? Bueno, porque en el plano, o sea, el soporte o apoyo fijo de empotramiento te restringe todos los grados de libertad posibles. En el plano tengo solamente 3 grados de libertad. 2 de traslación, en X y en Y, y 1 de rotación con respecto al eje Z. Entonces voy a tener 3 reacciones. Dos fuerzas, una en X y otra en Y, que restringen la traslación vertical y horizontal y vertical respectivamente, y un momento que impide la rotación respecto al eje Z, que es la única que puedes tener en un problema plano. Entonces, tal como pongo aquí, los empotramientos restringen todos los grados de libertad disponibles. En el plano serían 3 y en el espacio serían 6. Un ejemplo de empotramiento sería la viga en voladizo, que tienes una viga de alguna forma que está, por así decirlo, como clavada en una pared. Entonces, claro, aquí como hay, si tú intentaras hacer que esta viga rotara respecto al punto de contacto, pues tendrías que, el principio que mencioné en la clase pasada, cuyo nombre no recordé, lo recordé fue este fin de semana, el principio de, vamos a decir, que dicta que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, es el principio de impenetrabilidad. Un cuerpo no puede penetrar otro, no puede atravesarlo. O sea, pueden romperse y pueden pasar más cosas a partir de ahí, pero en principio un cuerpo no puede atravesar otro. Entonces, para que este cuerpo rotase, por ejemplo, tendría que atravesar los puntos de la pared. Entonces, claro, por eso es que el apoyo fijo también te impide rotar. Este es un ejemplo de empotramiento como viga en voladizo, cuando la viga está parcialmente clavada en la pared. Y claro, supongo que tiene que haber algún tipo de rugosidad o configuración que impida también que cuando tú ales la viga, ella no se salga del voladizo. Puede haber un ajuste prensado, para que incluso si tú jalas la viga, el ajuste prensado te ejerza fuerzas de contacto
impidan que tú salgas de roce, por ejemplo. Que tú logres sacar la viga de ahí. Entonces sí, o sea, y los vínculos que estoy mencionando ahora, o sea, el empotramiento te impide traslación tanto hacia arriba como traslación vertical tanto hacia arriba como hacia abajo y movimiento horizontal tanto a la derecha como a la izquierda, y la rotación también te la impide en ambos sentidos. O sea, lo que son las articulaciones planas y los empotramientos te restringen cada grado de libertad completo. No es como de repente el rodillo con apoyo simple o el propio apoyo simple o el cable o cuerda que te impiden un solo sentido en un grado de libertad de traslación. Estos te impiden ambos sentidos de cada grado de libertad. Entonces veamos la contraparte tridimensional de estos dos vínculos. Tridimensionalmente, muchachos, tenemos el pasador liso simple, ¿ok? Que también se puede dibujar como una articulación. Pero en el espacio, muchachos, el pasador liso simple te restringe ahora 5 grados de libertad. ¿Por qué? Porque un pasador únicamente permite rotación en la dirección del propio tornillo. O sea, vamos a ver aquí o sea, aquí yo lo dibujé tridimensionalmente la clase anterior para la articulación plana, de que en la realidad veríamos algo como esto. Entonces, fíjense, este pasador solamente permite que esta viga rote así. Claro, pero respecto al pasador, ¿ok? Pero digamos, la viga, la articulación plana no permite otro tipo de tambaleo, por así decirlo. O sea, por ejemplo, imagina un ejemplo de pasador puede ser la rodilla. O sea, tú, la parte inferior de tu pierna, solamente puedes moverla, solamente puedes rotarla en una dirección con respecto al muslo. O sea, porque si lo comparas con el hombro, por ejemplo, mira tu hombro, tú puedes mover tu hombro, tu brazo lo puedes mover en distintos planos. De hecho, el hombro permite la rotación del brazo en todas las direcciones, incluso en la dirección de torsión, por así decirlo. O sea, tú puedes rotar tu brazo parcialmente sobre su propio eje. Entonces, eso es algo que tu rodilla no permite que tu pierna haga con respecto a tu muslo, porque en teoría la pierna es desde la rodilla hasta los tobillos, ¿okay? Entonces, tu rodilla no permite que tu pierna haga torsión, y en realidad solamente permite que tu pierna rote en una sola dirección. Entonces tu rodilla es como un pasador, básicamente, solamente permite rotación en una única dirección. Entonces, claro, cuando queremos traducir eso al espacio, muchachos, como en el espacio tengo 6 grados de libertad por cada cuerpo rígido, entonces el pasador, que en el espacio también solamente permite rotación en una sola dirección, entonces ahora en este caso, el pasador liso simple te quita 5 grados de libertad, 3 de traslación, porque no permite que el punto articulado se traslade en ninguna dirección, y ahora en el espacio tengo 3 direcciones de traslación X, Y y Z, y tampoco permite rotación en 2 de las direcciones, solamente permite rotación en la dirección propiamente del tornillo, en la dirección en la que él atraviesa el cuerpo. Entonces, claro, aquí por eso esa dirección aparentemente es X, ¿ok? Y por eso en Y tienes un momento reactivo en Y y un momento reactivo en Z, porque impide la rotación en Y y la rotación en Z. Entonces, por eso esto vendría con 5 incógnitas. 3 fuerzas de incógnita de reacción y 2 momentos de reacción de incógnita. Las reacciones son 3 fuerzas y 2 componentes de momento de par. Nota, por lo general, los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro punto. Vea los ejemplos. Bueno, de eso podemos dar más detalle posteriormente. Y también, análogo al pasador simple, está la bisagra simple, que es básicamente casi cualquier puerta que a ti se te ocurra tiene un par de bisagras. Y la bisagra es básicamente como un pasador, con la diferencia de que el pasador atraviesa a dos placas que se ven unidas por el pasador y que permite la rotación relativa de ambas placas en una sola dirección. Por eso es que la puerta tiene un eje de rotación, que es el eje de las bisagras. Entonces, al igual que con
al igual que con un pasador, cada bisagra te ejerce, una bisagra te ejerce 5 reacciones. Y claro, básicamente 3 fuerzas y 2 momentos, y la componente en la que no hay momentos es en la componente del eje de la bisagra. ¿Por qué? Porque si el eje de la bisagra es el eje Y, por ejemplo, aquí no debe haber un momento reactivo en Y, porque permite rotación en torno al eje Y. La bisagra te permite rotación en torno al eje Y. Como no te restringe ese grado de libertad, no hay una reacción de rotación en esa dirección. Entonces, solamente hay reacciones por los grados de libertad restringidos. Si el grado de libertad es permitido por ese vínculo, no hay una reacción correspondiente a ese grado de libertad, porque no está siendo restringido. Y aquí es la misma historia. Si tienes 2 bisagras, básicamente no tienes que dibujar los momentos de las 2 bisagras. O sea, porque... Y esto es algo que mencionábamos. O sea, si tú tuvieras un problema con 2 bisagras, y esto lo voy a comentar rápidamente, tienes, qué sé yo, tienes una puerta, ¿ok? Tienes, digamos, una puerta. Ok, aquí está la puerta, aquí está el manubrio, aquí estarían aquí hay una bisagra. Aquí está la otra bisagra. Si yo quisiese el diagrama de cuerpo libre de esta puerta que está sujeta a 2 bisagras, como son dos bisagras que actúan en conjunto, en realidad nosotros lo que se hace en realidad es plantear un sistema mecánicamente equivalente, y tú solamente planteas que en una de las bisagras hay tres reacciones que en la otra hay 2. Y bueno, ya vamos a poner esto que sea más perpendicular todavía. Y en la otra hay 2. Y muchachos, todo esto es aplicando el concepto de sistemas mecánicos equivalentes. Porque fíjate, tengas una bisagra o tengas 2 bisagras, esta puerta tiene un solo grado de libertad, que es rotación con respecto al eje común de las bisagras. Entonces, lo que en principio serían 5 reacciones por bisagra y 10 reacciones en total, yo puedo hacer ciertas triquiñuelas, por así decirlo. Triquiñuelas no, puedo hacer ciertos procedimientos para decir, ok, este sería mi sistema resultante. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que este es si esto yo digo que es el punto A y esto es el punto B, y bueno, que esto es de alguna forma, estos son mis ejes, por así decirlo. Tengo aquí un eje X, eje Y, eje Z. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esta puerta, yo tendría que poner aquí un A sub X, esto sería un A sub Y, esto sería un A sub Z, pero también tendría que poner aquí un momento en X en el punto A y un momento en Y en el punto A. Y en Z no pongo momento, porque el eje de rotación de la bisagra es el eje Z. Y en la otra bisagra también tendría que poner 5 reacciones. Y de hecho aquí va a ser conveniente que dibuje la puerta un poquito más grande. Ya. Voy a hacer una especie de zoom en la puerta. Y en el punto B también tendría que poner 5 reacciones. En cualquier... claro,
cuando ya no estoy haciendo la especificación de en qué sentido hay que poner las reacciones, es porque en realidad casi todos los vínculos te privan de cada grado de libertad en ambos sentidos. O sea, el caso del cable o cuerda y del apoyo simple son casos particulares de vínculos que te restringen grados de libertad en un solo sentido. Para todos los demás, o para casi todos los demás, los grados de libertad se restringen en ambos sentidos. Entonces esto sería B sub X, esto sería B sub Z, esto sería... Ya, puse B sub X, esto le llamé B sub Z, esto es B sub Y. Esto es B sub Z. Y aquí habría también un momento de reacción MB sub X. Y aquí habría también un MB sub Y, por ejemplo. Entonces, fíjense. Resulta que yo puedo plantear, sabiendo que en realidad este sistema cuenta con un solo grado de libertad, y que solo 5 grados de libertad están siendo restringidos, incluso si tengo dos bisagras, yo puedo hacer algunas cosas. Yo puedo combinar las fuerzas axiales, o sea, A sub Z y B sub Z, las puedo agrupar en una sola, y decir, o sea, porque yo puedo deslizar esta fuerza acá, básicamente, miren esto. Yo puedo deslizar esta fuerza acá, sobre el eje, porque digamos, como ambas bisagras tienen el mismo eje, yo B sub Z la puedo poner aquí, y puedo decir que aquí hay solamente una fuerza axial ejercida sobre el punto A, y planteo una fuerza axial A', que es igual a sub Z, a Z', que es A sub Z más B sub Z. Con los momentos también puedo jugar. Puedo cambiar este par de momentos, por ejemplo, o sea, este MB sub X, los puedo, puedo cambiarlas por fuerzas en Y, por ejemplo. ¿Ok? Puedo poner, en lugar de un momento M sub B en X, puedo borrar esto. Puedo borrar los momentos en X y poner un par de fuerzas que los sustituyan, ¿ok? Y puedo así deshacerme de los momentos. Y al final, o sea, yo puedo plantear un sistema equivalente de modo que solamente hayan 5 reacciones. 3 traslacionales en una bisagra y 2 traslacionales en la otra bisagra. Porque al final, estas 5 incógnitas, con estas 5 incógnitas yo puedo generar momentos en X y momentos en Y. O sea, aquí yo voy a tener un A'Z o AZ'. Aquí yo voy a tener un AX'. Aquí yo voy a tener un AY'. Y aquí yo voy a tener un BX'. Ya va. Y la fuerza en B, la que quedaría, no sería axial, sino que iría también, sería BY'. O sea, lo que quiero decir con esto, muchachos, es que yo puedo plantear un sistema equivalente con solamente 5 incógnitas. Porque al final, estas dos bisagras son redundantes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que con una sola bisagra ya quitabas 5 grados de libertad. Y la segunda bisagra te quita esos mismos 5 grados de libertad. Así que en realidad las bisagras son redundantes entre sí. Así que yo puedo, de tener dos bisagras, yo puedo simplemente poner ya el efecto rotacional. El efecto rotacional, digamos. En lugar de poner momentos, pongo simplemente fuerzas en ambas bisagras. Puras fuerzas en ambas bisagras. Y ya compaginando las fuerzas de reacción de la primera bisagra con las de la segunda bisagra, se me van a generar momentos de incógnita. Voy a tener igual 5 incógnitas. Puedo combinar, puedo deslizar la fuerza de la segunda bisagra, la fuerza axial de la segunda bisagra, la pongo la deslizo sobre el eje de la bisagra, que es el mismo eje o sea, el mismo eje de la puerta, de rotación de la puerta, y pongo ambas reacciones en el punto A. El punto es que yo puedo usar mis conocimientos de par equivalente, de momento equivalente y de sistema equivalente, para que este sistema, que originalmente tenía 10 reacciones, escribirlo como un sistema únicamente con 5 reacciones. Y estas 5 reacciones me quitan los mismos 5 grados de libertad que me quitan las dos bisagras juntas. Solo que así el sistema tiene menos incógnitas y en general se pueden hallar dichas incógnitas. ¿Se entiende esa idea, muchachos? O sea, no lo voy a desarrollar completo porque
no es algo que se use demasiado en Mecha 1, pero tú sí puedes pasar de este sistema a este sistema usando propiedades conocidas de par equivalente, cambias el momento, cambias cada momento libre por un par de fuerzas, vas juntando las fuerzas, vas trasladando y puedes hallar un sistema equivalente con solamente 5 reacciones. ¿Me siguen? Por mi parte, sí, profe. Ok. Y creo que tu parte sigue siendo la única parte estudiantil en esta colección en concreto. Ah, y fíjate, y más sencillo todavía, el caso del soporte fijo, el empotramiento. Bueno, el empotramiento te quita todos los grados de libertad. Estés en el No, plano. yo estoy aquí, profe. También lo estoy siguiendo. Ok. Ah, Fabiola. O Fabiana. Porque dice Fabi. No recuerdo si es Fabiana o Fabiola. El nombre. Fabiola, Ok. disculpe que le estoy respondiendo un poquito tarde porque lo estaba viendo por Twitch. Ah, ok. No, tranquila. No te preocupes. Sí, pensaba que solamente estaba Luis, por eso lo estaba diciendo. Entonces, ok, qué bueno que ambos me sigan. Fíjense, el vínculo de soporte fijo o empotramiento siempre te quita todos los grados de libertad posibles. Entonces, claro, en el plano eso se traduce en 3 grados de libertad. En el espacio eso se traduce en 6 grados de libertad. Porque claro, en el espacio tengo 2 grados de libertad de traslación y 1 de rotación. Y en el espacio, para cuerpos rígidos, tengo 3 grados de libertad de traslación y 3 grados de libertad de rotación. Entonces, en el espacio, un empotramiento va a tener 6 reacciones. 3 fuerzas, cada una en X, en Y y en Z, que te restringen las traslaciones en X, en Y y en Z respectivamente. Y vas a tener 3 reacciones de momentos en X, en Y y en Z que te restringen las rotaciones en torno a las direcciones X, Y y Z respectivamente. Básicamente, el soporte fijo o empotramiento te quita todos los grados de libertad posibles. O le quita todos los grados de libertad posibles al cuerpo que presenta ese tipo de vínculo. Entonces, en el plano, eso se va a traducir en 3 reacciones. Y en el espacio se va a traducir en 6 reacciones. Entonces, procedamos. Aquí hay otra cosa. Aquí está lo que digo de otro vínculo importante en el espacio. La articulación esférica o rótula esférica. Impide la traslación en todas las direcciones y admite rotación en torno a todas las direcciones. Entonces, fíjense, un ejemplo claro de articulación esférica es, como dije, el hombro. El hombro tú lo puedes rotar como te dé la gana. Claro, tiene sus limitaciones de rango de movimiento, pero en cuanto a direcciones te permite todas las direcciones. Te permite rotar el brazo, estira tu brazo y trata de rotarlo sobre su propio eje. Lo puedes hacer. Claro, no puedes rotarlo 360 grados porque no eres un robot, pero tienes tienes libertad de rotarlo sobre su propio eje, parcialmente al menos. Lo puedes mover, lo puedes rotar en el mismo plano de tu torso y lo puedes rotar también en un plano perpendicular a tu torso, que no es el de torsión. O sea, tú puedes alinear tus brazos con tus clavículas. Y si, por ejemplo, estira tus brazos, alínealos con tus clavículas, o sea, con la línea que conecta tus 2 hombros. ¿Ok? De modo que lo que sería una pose en T, una T-pose. Jero también está en Twitch. Ok, chévere. Alinea tus brazos y junta tus manos. Y ves que estás rotando tus brazos en una dirección perpendicular, en un plano perpendicular a tu torso, al plano de tu torso. ¿Ven eso, muchachos? O sea, están haciendo ese ejercicio. Digamos, ese es el ejercicio que tendrían que hacer si quisieran efectivamente comprobar que el hombro permite rotación en torno a 3 direcciones perpendiculares entre sí. Sí, profe. Rotando en todos lados. Exactamente, te permite todas las rotaciones. Claro, no con rango perfecto, no con rango completo. No puedes girar 360, tienes limitaciones de movimiento, pero hay disponibilidad de rotación en torno a 3 direcciones perpendiculares. Entonces, claro, si tienes un vínculo que solamente te impide traslación, solamente vas a tener restricciones de traslación, es decir, fuerzas. Vas a tener una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z. Este es un vínculo del espacio. Entonces, esto sería en realidad la contraparte de... O sea, esta es la contraparte de la articulación
plana, pero en el espacio. O sea, porque la articulación plana en el plano, o sea, la articulación plana te permite la rotación en todas las direcciones disponibles en ese espacio. O sea, en ese espacio es el plano, ¿ok? Y solamente puedes rotar en torno al eje perpendicular al plano. En el espacio, por otra parte, quien permite rotación en todas las direcciones disponibles es la articulación o rótula esférica. Te permite rotación con respecto a las tres direcciones, entonces solamente te restringe la traslación del punto en el cual está la articulación esférica. Traslación en X, traslación en Y, traslación en Z, que se traduce en reacciones de fuerzas en X, fuerzas en Y y fuerzas en Z, respectivamente. No hay reacciones de momento, porque la articulación esférica permite rotación en todas las direcciones. Entonces, si tienes una rótula esférica o una articulación esférica, solamente vas a tener tres reacciones de fuerzas. Ninguna de momento, porque puedes rotar. Entonces, fíjense, quiero que vean aquí. No sé si se nota, pero esto, usualmente en el examen hay articulaciones esféricas y usualmente los estudiantes las confunden con rodillos. Fíjense. Y quiero hacer esa diferencia ahorita. De que, por ejemplo, o sea, si tú tienes una articulación esférica, de repente no se ve también en el dibujo, pero la articulación esférica usualmente se representa... Este es el cuerpo, ¿ok? La articulación usualmente es una bolita apoyada como que en una semiesfera, por así decirlo. Entonces, claro, déjenme aquí borrar. Ah, ok, profe, porque yo recuerdo que también se representaba una articulación plana, que sí, como una bolita sobre una pirámide. También, correcto, también se puede ver algo así. Que de hecho está en el libro de Juan León. Así lo representan en el libro de Juan León. Pero, o sea, Sí, yo estudié Dina con eso. sí, entonces exacto, el punto es que la articulación esférica siempre tiene un soporte adicional, a diferencia del rodillo, que simplemente tienes tu barrita aquí, aquí tienes el rodillo y debajo del rodillo está el suelo, directamente, o sea, no hay un soporte adicional. La articulación tiene la bolita, soporte adicional y luego el suelo, ¿ok? Ya sea que el soporte adicional sea una pirámide, como indica Luis, o una semiesfera, como indiqué yo. ¿Ok? Entonces, de hecho, en el examen, muchachos, ustedes tienen que saber ser capaces de reconocer cada vínculo. Y por eso es que hago énfasis en la articulación esférica. Porque ya con que tú veas el doble soporte, o sea, la bolita y luego algo que soporta la bolita y luego el suelo, que usualmente se le dibujan unas líneas, ustedes dicen, ah, no, eso es una articulación esférica. Porque no es algo preguntable en el examen. Ah, profesor, ¿qué vínculo es este? O de repente conducir un discurso de manera particular para ver si al profesor se le escapa el vínculo. No, o sea, usualmente si me preguntan o intentan preguntarme como que en el examen, profesor, ¿qué vínculo es este? O algo por el estilo, yo digo, bueno, eso es precisamente lo que te estoy evaluando. Sin malicia ni nada, es como que precisamente es lo que te estoy evaluando, que tú sepas identificar los vínculos. Y por eso es que hago énfasis en los vínculos. Estos son los que más se usan, los que indiqué son los que más se usan. Entonces, déjenme ver si dejé algo por fuera. Nah. Ok, muchachos, ¿dudas con esto? ¿Alguna duda? No, profe. Fabiola, Jero. No, profe, hasta ahora todo bien. Ok. Ok, y Jero tampoco ha dicho nada, así que vamos a pasar a la siguiente pizarra, la parte 3. Creo que también aquí continúa en la parte 3 de la clase 13, continúa con todo check, dice Jero. Perfecto, amén. Vamos a continuar con la parte 3 de la clase 13. Ah, muchachos, aquí yo hago algunos ejemplos. Ok, fíjense. Ah, muchachos, aquí yo hablo del concepto de fuerzas activas y de fuerzas reactivas. Fuerzas activas son las fuerzas externas que actúan sobre un sistema mecánico. Por lo general su valor es dado y usualmente no se justifica la causa que la origina. O sea, por ejemplo, si yo te pongo este bloque apoyado en el suelo, ¿ok? Y te pongo una fuerza de 1000 newtons, esta fuerza de 1000 newtons es una fuerza activa. Tú no sabes de dónde viene, pero conoces su valor numérico. Es, por así decirlo, una fuerza externa que simplemente está dada, ¿ok? Las fuerzas reactivas, por otra parte, provienen de los vínculos del sistema con el mundo exterior. O sea, sí conocemos de dónde vienen. Y se adaptan a las cargas activas para mantener equilibrio.
Y por lo general, no conocemos su valor. Y de hecho, no conocemos su valor porque no es un valor fijo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Sí, efectivamente, si sobre este bloquecito puntual, digo yo puntual, se ejerce una fuerza vertical hacia abajo de 1000 newtons, va a haber una fuerza reactiva de 1000 newtons hacia arriba. Pero esto es una reacción. En principio tú no... Entonces, en lo que estaba, muchachos, estaba básicamente diciendo que las fuerzas reactivas no tienen un valor fijo. O sea, literalmente se adaptan a las fuerzas activas. Por eso es que dicen reactivas. Porque se adaptan para asegurar el equilibrio en general. O se adaptan para condicionar el movimiento si las fuerzas activas cambian. Entonces, por ejemplo, si tienes una fuerza activa de 1000 newtons, esta fuerza normal va a ser de 1000 newtons también, pero hacia arriba, por acción y reacción. Acción y reacción no, pues por... Bueno, en parte también por acción y reacción, pero digamos que por equilibrio en Y, esta fuerza normal va a ser de 1000 newtons. Pero si ahora tú aplicaras el doble de presión sobre el bloque, aumentaras la fuerza a 2000 newtons, la normal también se volvería de 2000 newtons para asegurar el equilibrio. Por eso es que decimos reactivas, porque reaccionan a las cargas activas. En principio no conoce su valor, pero sí conoce su origen físico. Es por este apoyo simple, que este apoyo simple va a impedir, en general, que sea cual sea esta fuerza activa hacia arriba, o sea, esta fuerza activa arriba ejercida hacia abajo, o sea, digo arriba porque está ejercida en la parte superior del bloque, pero sea cual sea esta fuerza activa hacia abajo, la normal se va a adaptar. Que claro, de repente en la realidad es posible que de repente logres romper el piso, si es un piso delgado o algo así. O sea, así es. Puede ocurrir, pero en general, hablando de que todo es indestructible y todos son cuerpos rígidos, esta normal se va a adaptar a esta fuerza activa. Entonces, ¿me siguen ahí, muchachos? Sí, profe. Excelente. Entonces, vamos a hacer estos diagramas de cuerpo libre. Recomendación: siempre dibujar primero las cargas activas, pues suelen ser más fáciles de olvidar. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es una historia más vieja que el tiempo mismo, por así decirlo. Esto es una exageración, ¿no? Pero usualmente cuando tú tienes una fuerza, tienes un sistema con X cantidad de fuerzas aplicadas, es más fácil que se te olviden, ahorita en MK1, es más fácil que se te olviden las cargas activas que las reactivas, porque tú estás pendiente de poner las reacciones de vínculo bien, entonces haces énfasis en eso. Pero muchas veces tienes una fuerza que se te olvida, o sea, una fuerza que ya está puesta, por ejemplo, no un sistema así de pequeño como este, porque este sistema claramente solamente tiene una fuerza activa, pero en sistemas más grandes, que si un cuerpo rígido al que se le están aplicando 3 fuerzas activas y 2 momentos activos, por ejemplo, es fácil que una de esas se te olvide, porque estamos muy pendientes de poner las reacciones de vínculo bien. Entonces, cuando hagas el diagrama de cuerpo libre, mi recomendación, que tú la puedes tener en cuenta, puedes no tomarla en cuenta, pero para que la tengas en cuenta, siempre dibuja primero las cargas activas, pues suelen ser las más fáciles de olvidar. O sea, dibuja primero las fuerzas que te dieron y luego ocúpate de los vínculos. O sea, primero asegúrate las fuerzas que seguramente están ahí y luego ocúpate de determinar bien los vínculos y dibujar correctamente sus reacciones. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo aquí estaba planteando, este es un problema del Hibbeler, yo estaba planteando hacer el diagrama de grupo libre de este sistema. Sobre este sistema se ejerce una fuerza activa de 250 newtons en este punto. Y básicamente aquí lo que hay son 3 contactos simples. Uno en A, otro en B y otro en C. Y a mí lo que me parece interesante de este problema es determinar correctamente, muchachos, las direcciones de las fuerzas normales en cada contacto simple. Porque fíjense, en A no hay para dónde agarrar. O sea, digamos, la superficie de apoyo es horizontal, entonces la normal en A tiene que ser vertical. Aquí está, la normal en A es vertical. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? En B es la misma historia. En B no, sí, en B. En B, muchachos, el contacto es... O sea, la superficie de contacto es horizontal, por lo tanto la fuerza normal es vertical. Ahora, en C ocurre algo interesante, que es que en C, en teoría, C es una esquina. Entonces,
¿En dónde apunta hacia dónde apunta el vector normal si lo que tienes es una esquina? O sea, yo se lo veo como una fuerza que tiene una componente horizontal y una vertical y algo así, profe, porque tenga sentido. Sí, Yo creo dime, que Fabiola. en la esquina perpendicular, ¿no? Sí, o sea, en general, dense cuenta que en todos los casos tenemos que, por ejemplo, para esta barra en L, porque esto es una especie de bastón, barra en L, lo que quieran, una barra en forma de L, o sea, un cuerpo rígido en forma de L. Dense cuenta de que, en teoría, una esquina del cuerpo es lo que está tocando a la superficie. Entonces, pero nunca nos preguntamos, ajá, entonces, ¿hacia dónde apunta la fuerza? Si esta esquina del cuerpo, ¿en qué dirección apunta? Siempre nos guiábamos por la normal de la superficie de contacto. Pero ahora, el que tiene una fuerza, una dirección normal clara es el cuerpo en L y no la superficie de contacto. Pero en general, la fuerza normal apunta en la dirección normal común. ¿A qué me refiero con que hay una dirección normal común? Yo no sé si yo lo dibujo aquí. Déjenme ver. Ajá. Aquí yo represento el contacto en C de manera más estricta. Es que en realidad, si bien en realidad nosotros decimos que la esquina es únicamente un punto, ¿ok? O una arista en caso de que sea la intersección de dos planos, por así decirlo. O sea, porque la esquina propiamente es un punto, pero también puede ser una arista si es un problema tridimensional. Pero el punto es que nosotros modelaríamos esto como un punto, pero en la realidad no es un punto. En la realidad esto tiene cierto redondeo. De modo que en el punto de contacto, ambas superficies tienen una fuerza, una dirección normal común. De hecho, en realidad, lo que hace posible el definir una normal es que en realidad hay un redondeo aquí, una especie de redondeo aquí, que permite que haya una normal común. De modo que la normal de la esquina, entre comillas, de la pseudoesquina, es la misma normal del cuerpo rígido, o sea, de la superficie del cuerpo rígido en el punto de contacto. Entonces, aquí hay una primera moraleja, ya, entonces... Ah, porque claro, me imagino que en alguna parte de la clase anterior había una moraleja, no sé si... A ver, recomendación... Y aquí se puede hacer con control F, de todos modos, moraleja, para ver. Sí, esta es la única moraleja aquí. Debe ser que en la parte 2 o en la parte 1 había alguna moraleja y yo me acordé durante la clase que en una de las pizarras anteriores había una moraleja. Pero bueno. Entonces, ante la duda, recordar que la fuerza normal debe actuar en la dirección normal común. Entonces, claro, esa dirección normal común es esta, perpendicular al cuerpo rígido en el punto de contacto. Que el cuerpo rígido es así. Entonces aquí hay digamos, un ángulo de... Extiendo la línea de acción de la normal, aquí hay un ángulo de 90 grados. Y fíjense, aquí es lo mismo. Esta puntita del cuerpo en A, que está tocando a la superficie, es redondeada. Entonces hay una normal común. Es lo mismo en ambos casos, solamente que cuando es la superficie de contacto la que está dada por un punto es que nos confundimos. Pero es la misma historia en ambos casos. ¿Me siguen esa idea, muchachos? Sí, profe, o sea, siempre hay que buscar la dirección normal común y bueno, ahí es donde se representaría la fuerza, ¿no? Exactamente, y la fuerza normal va a ir en la dirección de empuje. Siempre se van a empujar los cuerpos el uno al otro. Ok. Aquí me dan otro ejemplo. Hacer la sumatoria de momentos para este ejemplo. Entonces me ponen este sistema. Me dan una fuerza de 500 libras cuya dirección está dada según el triángulo rectángulo 3, 4, 5 de cateto horizontal 3, cateto vertical 4, hipotenusa 5. Hay un momento libre en el extremo derecho del cuerpo de 600 libras por pie. Y aquí hay dos vínculos. ¿Me indican por favor cuáles son esos vínculos?
¿Qué hay en A y qué hay en B? En A tenemos una articulación plana y en B tenemos un rodillo, ¿no? Exactamente, exactamente, correcto. Ujú. Entonces, claro, esta fuerza yo la descompongo. Porque fíjense, aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, yo sé que para calcular la componente horizontal voy a tener que multiplicar por el coseno de este ángulo. Y para, o sea, aquí yo puedo definir un ángulo θ medido con respecto a la horizontal para este triángulo. Entonces, para hallar la componente horizontal de esta fuerza de 500 libras, yo multiplico por el coseno de este ángulo, que es 3/5, cateto horizontal entre hipotenusa. Y para la componente vertical, multiplico por el coseno de por el seno de este ángulo, que es opuesto sobre hipotenusa, que es cateto vertical sobre hipotenusa, que es 4/5. Entonces, usualmente cuando tengo fuerzas inclinadas y yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, yo de una vez pongo la fuerza descompuesta. O sea, 3/5 por 500 me da 300 newtons hacia la derecha, porque la proyección horizontal de esta fuerza, de este vector, es hacia la derecha. Y aquí 400 newtons hacia abajo, porque 400 newtons es igual a 500 por 4/5. Y hacia abajo porque la proyección vertical de esta fuerza es hacia abajo. Porque esta es una diagonal hacia diagonal a lo que diríamos el sureste. O sea, al sur hacia abajo. Entonces la articulación plana va a tener dos reacciones de fuerzas independientes entre sí, A sub y y A sub x. Y el rodillo va a tener simplemente una fuerza normal de contacto, B sub y hacia arriba. Entonces, claro, lo que me pedían aquí era hacer la sumatoria de momentos para este ejemplo. No me decían un punto en concreto, así que... Ah, miren, recomendación. En las sumatorias de momentos, escribir primero los momentos libres. Porque claro, es muy fácil en el diagrama de cuerpo libre poner este momento libre. E incluso si pusiste el momento libre, muchachos, hagan énfasis en los momentos libres si los hay en el problema. Primero, en el diagrama de cuerpo libre, primero pongan las fuerzas activas, las cargas activas. Es decir, esta fuerza y el momento libre. Y luego, cuando estén calculando momentos, pongan primero el momento libre. Antes de poner, mira, cualquier cosa, pongan primero el momento libre. Entonces, fíjense, aquí me piden la sumatoria de momentos para este ejemplo, pero no me dicen el punto específico, así que yo puedo escoger el punto. Entonces, no me dijeron en qué punto hacerlo, lo voy a hacer respecto al punto A. ¿Por qué? Bueno, porque en el punto A hay dos fuerzas desconocidas, para que no me aparezcan. Voy a calcular momentos con respecto a este punto, de modo que ambas tengan brazo cero, porque ambas están ejercidas sobre este punto. Y claro, ustedes pueden decir, profesor, pero... Ok, pero aquí tengo un problema, porque no conozco el brazo vertical, el brazo vertical de esta fuerza normal. Ni lo conoces ni te interesa, porque esta fuerza es vertical, tú la puedes mover sobre su línea de acción, de modo que no influye verticalmente donde la sitúas. Pero incluso si aquí también hubiera una articulación plana y te apareciera algo como esto, que ahorita lo voy a borrar, pero esto es hipotético. Profesor, A sub x y B sub x no están alineadas, me forman un par de momentos. O sea, ¿qué brazo vertical le pongo a B sub x? Porque estoy calculando momentos en A. Entonces la articulación, profesor, está en el medio, o sea, está en el propio eje de la viga, del cuerpo. Y esto, la fuerza horizontal B sub x, de haberla, si por alguna razón no hubiera, estaría en la parte inferior de la viga, no en el eje, sino en la parte inferior. ¿Cuál sería ese brazo? Bueno, si a ti no te dicen cuál es la altura de esta viga, tú estudias la viga como un cuerpo lineal. Cosa de que tampoco te interesa. Fíjate, la fuerza horizontal de 300 esto puse newton si son libras, me parece. Sí. Disculpen esa, muchachos. Qué grosería, vale. Estas son libras. Y estas son libras también. Ok, entonces fíjense, muchachos. O sea, que la fuerza de 300 libras no tiene un brazo con respecto al punto A, porque estoy suponiendo que este cuerpo es puramente lineal. Entonces, si aquí hubiese una fuerza P sub X, también diríamos que actúa sobre el propio eje de... O sea, esta fuerza de 300 libras, como no tenemos la altura de la viga, decimos que tiene un brazo vertical cero. O sea, que es como si la viga fuese una línea. Y es lo mismo con esta fuerza P sub X hipotética, que no va. No va porque esto es un rodillo. ¿Ok? Pero entonces, básicamente, para cuerpos así que son
aproximadamente longitudinales, si no te dicen, no te dan la dimensión del cuerpo en la dimensión perpendicular a la longitudinal, en este caso lo que sería la altura, aproximas altura cero, aproximas que eso es básicamente una línea. Entonces, repito, como no me decían respecto a qué puntos calcular momentos, yo lo calculo respecto al punto A. Y van a ver que es una práctica común calcular momentos respecto al punto en el que hay más incógnitas concentradas o concurridas. Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto A pongo menos 600, porque este momento es en sentido horario, es el momento libre, lo pongo de primerito. Luego, respecto al punto A, ¿quién más hace momento? En este diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas hacen momento con respecto al punto A? La componente en Y de la fuerza que está aplicada a 5 pies, la de 400 libras y B sub Y. Correcto, 400 libras que está a 5 pies. Y claro, por regla de la mano derecha, hace un momento negativo. ¿Ok? Y aquí lo van a ver. Menos 5 por 400. Me salto las unidades porque todas me van a quedar en libra-pies. Todas estas distancias están en pies. Todas estas fuerzas están en libra-fuerza. Y este momento está en libra por pie. Puedo omitir las unidades tranquilamente porque todas las unidades, todas las magnitudes son consistentes. Otra historia sería que no lo fueran. ¿Ok? Ahí sí hay que hacer unas pequeñas conversiones previas o manejarme con cuidado y poner las unidades. Entonces, y B sub Y también hace momento, como bien dice Luis, que tiene un brazo de 10 pies con respecto al punto A. Solamente me interesa la componente horizontal del brazo porque la fuerza B sub Y es vertical. Y esta fuerza, por regla de la mano derecha, hace momento en sentido horario. Entonces vamos a tener más 10 por B sub Y. Y esto tiene que ser igual a 0 para que el sistema esté estático. Y fíjense que el chiste de esto, de calcular momentos con respecto al punto A, es que directamente puedo calcular la fuerza B sub Y. Despejo de aquí B sub Y. Me queda menos 600, menos 5 por 400, que sería básicamente 600 más 200 entre 10. 600 más 2000, perdón, entre 10. 2600 entre 10 me da 260 libras, es la fuerza B sub Y. No me lo pedían, solamente me pedían la sumatoria de momentos, pero yo aquí para empezar a foguearnos con lo que sería un despeje de una reacción, hice eso. Entonces, muchachos, aquí lo que dije, a falta de la altura de la viga, podemos trabajar como si todas las fuerzas actuaran sobre el eje de simetría de la viga. Acá esto es interesante, aquí tenemos un cable. ¿Ok? Tenemos un sistema. ¿Ok? Y tenemos varias cargas activas. Muchachos, vamos a identificar primero qué fuerzas o cargas activas ven aquí. Para ver si se entiende el concepto. Tendríamos la tensión del cable y No, la fuerza de 60 kilos. activas, dije activas. Ok, perdón. La de 60 kilonewtons. Ok, pero dije cargas, o sea que puedes agruparme tanto fuerzas como momentos. Un momento libre de 30 kilonewton por metro. Exactamente, excelente. Y ya aquí podemos ir evaluando la consistencia de las unidades. Esta fuerza está en kilonewtons, esta fuerza activa está en kilonewtons y este momento activo está en kilonewtons por metro. Que por la parte de los kilonewtons son consistentes entre sí. Y esto es por metros y aquí todas las unidades de distancia están dadas en metros. 3 metros de altura, 1 metro acá, 1 metro acá y 1 metro acá. Las unidades son consistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tranquilamente puedo saltarme las unidades en el procedimiento y solamente dejarlas para los resultados. Ahora díganme, ¿qué vínculos tiene este sistema? Hay una articulación plana en el punto A Correcto. y una en el punto C. Ok, es correcto que hay una articulación plana en el punto C, pero, realmente mi cuerpo, o sea, el cuerpo es esta especie de T asimétrica, ¿ok? Entonces, en realidad, la articulación plana en C está articulada a un cable, el cable BC. Entonces, en realidad, a mí lo que me interesa es los vínculos del cuerpo que yo estoy estudiando con el mundo exterior. Entonces, en realidad, el vínculo que me interesa es el que está en B, el cable. ¿Siguen eso? Bueno, profesor, se ve como un empotramiento, ¿no? Como que está ahí ¿En C? pegado. ¿En C? En B. En B. No, es que date cuenta que esto es un cable. O sea, si hago un mega zoom, aquí se ven las líneas de que esto es un cable.
sea, esto es una cuerda. Ah, ok. Sí, no, en B no hay en B no hay un empotramiento. Lo que hay es un huequito con el cual vinculan la cuerda en el punto B con tierra en el punto C. O sea, en realidad el cable sí está articulado a tierra. O sea, tú si quieres podrías hacer el diagrama de cuerpo libre del cable, que eso en general no se hace, pero lo puedes hacer. Y tendrías en C, si esto es C y esto es B. En C tendrías el cuerpo rígido alando al cable en la propia dirección del cable. Tendrías una tensión T aquí. No logro que queden alineadas. Tendrías una tensión T aquí. Y en el punto C sí tendrías las reacciones de la articulación. Tendrías un... Si quisieras hacer el diagrama de cuerpo libre del cable, que en realidad no te interesa, pero lo estoy haciendo por complemento. Tendrías aquí C sub X. Y claro, al final tú haces la sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos y te das cuenta de que C sub X y C sub Y juntas tienen que resultar en una fuerza igual a esta y en sentido opuesto, porque al final este cable es un sistema de dos fuerzas. Pero si esto propiamente es un cable, o se dibuja muy delgado como si fuera una línea, o se dibuja como una cuerdita, que se ve aquí como una cuerda de esas que son amarillas, beige, que están como enrolladas, o sea, no enrolladas, pero que tienen como sus nudos, por así decirlo, sus bultitos que parecen como un tornillo, como si esto fuera la rosca, pero es una cuerda básicamente. Entonces, ¿se entiende esto, muchachos? Sí, profe, gracias. De nuevo, este es un diagrama de cuerpo libre que por lo general ustedes no tienen que hacer. A ustedes les interesa este cuerpo rígido en T. Pero la idea es que tengan ojo de águila para ver que esto directamente es un cable. Y que tu vínculo con el cuerpo rígido está en B. Entonces ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Pongo la fuerza de 60 kN hacia abajo. Pongo el momento de 30 kN por metro en sentido horario. Y aquí pongo ahora las reacciones en A sub Y y A sub X por la articulación plana. Y aquí en el punto B tengo la tensión. Y la tensión con una dirección específica. Porque aquí la cuerda viene dada por el triángulo de cateto horizontal, el triángulo rectángulo de cateto horizontal 3, cateto horizontal 4 e hipotenusa 5. Entonces la dirección de la tensión, primero va a jalar. Y segundo, su dirección va a venir dada por ese mismo triángulo rectángulo de 3, 4, 5. Entonces ahora lo que tenemos es una incógnita cuya dirección conocemos. La podemos sacar a partir del triángulo rectángulo. Entonces, claro, yo puedo... A mí me gusta, sea una incógnita o sea lo que sea una carga activa o sea reactiva, a mí me gusta hacer el diagrama de cuerpo libre ya con la fuerza descompuesta. O sea, yo aquí planteo que este sistema es equivalente a este y lo que hice fue descomponer la fuerza en el punto B, la tensión en el punto B. Como el cateto horizontal es 3, la componente horizontal de la tensión va a ser 3/5 por T. O sea, cateto horizontal entre hipotenusa por la fuerza, por la tensión, 3/5 por T. Y hacia la izquierda porque la proyección horizontal de esta fuerza es a la izquierda. Y lo mismo con la vertical, 4/5, o sea, cateto vertical entre hipotenusa por la tensión, hacia abajo porque esta fuerza es descendente, o sea, la proyección vertical de esta fuerza es descendente. Y, bueno, bueno, y aquí yo hice lo que sería el diagrama de cuerpo libre del cable BC, lo dibujé como una barra, pero aquí es lo que decía antes, esto en realidad es un cable. De hecho, debería dibujarlo como el cable que es. Porque así parece una barra ideal. Entonces quiero hacer énfasis en eso. Aquí está, las líneas diagonales aquí, transversales, para que vean que esto es... Cuando yo haga la sumatoria de fuerzas y de momentos, yo voy a ver que en C voy a tener que tener también una tensión. En ambos extremos lo que siente la cuerda es la tensión. Esto sería el diagrama de cuerpo libre equivalente, ya tratando la cuerda, identificándola como un sistema de fuerzas. Va a tener dos tensiones en sus extremos. Y eso es todo. Diagrama de cuerpo libre del cable BC. Aquí está, cuando me doy cuenta que es una articulación en C. Y aquí está, cuando digo, mira, aunque hay una articulación en C, este cable es un sistema de dos fuerzas.
va a recibir fuerzas únicamente de Ale y en su longitud. Entonces, esta T acá sería el C sub X más C sub Y, vectorial, o sea, representado vectorialmente. ¿Me siguen todas esas ideas, muchachos? Sí, profe, hasta ahora todo chévere. Me alegra, me alegra, me alegra. Ok, entonces acá, fíjense lo que tenemos aquí. Y esto es una masa M que está colgando del cuerpo rígido. Entonces, fíjense, muchachos, ¿qué sistema es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es? O sea, aquí, ¿quién es mi cuerpo rígido aquí? Primero, ¿quién es mi cuerpo rígido aquí? O sea, ¿qué rayos es esto? ¿Qué harían ustedes con esto? Las vigas con la masita. Yo creo que el cuerpo rígido es la viga. La viga horizontal, únicamente. Sí, la viga, correcto. Sí, Sí. porque esto es una barra. Esto es una barra y esto es una viga. O sea, que aquí se nota claramente que aquí tiene como... aquí se nota claramente que esta viga tiene un cierto perfil. O sea, porque tienes como una forma aquí. Tal que si voltearas la viga, la sección transversal tendría una forma en específico. Que eso parece un perfil en I, si me preguntas a mí. Pero bueno, eso no tienen que saberlo ahorita. Pero sí, o sea, ciertamente... O sea, esto es una barra porque no tiene mucho detalle. Y esto es una viga porque sí tiene como más detalle. Aquí en los extremos verticalmente. Pero sí, tal como dice Luis, aquí en realidad el cuerpo rígido es la viga y todo lo demás son vínculos. ¿A qué me refiero con eso? Esto es una barra ideal. Ok, claro que aquí está articulada y tal, pero con mi cuerpo rígido propiamente, esto es una barra ideal. Y bueno, esto acá es una especie de articulación. Ok, porque esto es una articulación, lo que pasa es que es un caso muy particular. Y claro, aquí ustedes ven, profesor, pero esto es un cable que está guindado de un gancho que está articulado a la viga. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, vamos con lo simple. Si quieren ustedes directamente, porque aquí lo que está guindando es una masita. ¿Ok? Esto es una especie de yunque, lo que sea, una masita. Y al final, cuando tú haces la estática, esto al final se traduce en que el peso de este cuerpo está jalando a la viga hacia abajo. Esto en realidad son pasos adicionales para decir que esto si tú tienes suficiente ojo de águila, por así decirlo, suficiente experticia, tú directamente puedes decir que esto es una... o sea, esta masa se traduce en una carga activa sobre la viga equivalente al peso del yunque, por así decirlo, del cuerpo que está colgando. Lo puedes trabajar de esa manera. ¿Ok? O sea, directamente mg, que está actuando sobre la viga. Si es que esto tiene una masa m. Pero también hay formas, pero puedes hacer el desglose de manera mucho más tranquila y mucho más pausada. Si quieren, luego hago bien el desglose. No sé si lo habré desarrollado bien a la derecha. Hay tiempo para hacerlo. Y esto es una barra ideal. ¿Ok? Aquí hay una articulación y aquí hay una barra ideal. Y aquí hay varias cosas que al final se pueden traducir en una fuerza activa igual a mg. El P siendo m, la masa de este yunquecito, de esta masita. Y g, la gravedad terrestre. ¿Ven lo que estoy diciendo, muchachos? O sea, ¿sí se ubica más o menos con lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces vamos punto por punto. En la articulación en A, que es lo más fácil, o lo que ya hemos trabajado, voy a tener simplemente dos reacciones. A sub X horizontal y a sub Y vertical. En cualquier sentido. Yo las puedo dibujar en cualquier sentido. Si luego despejo a sub X y me da negativa, significa que no apunta hacia la derecha, sino que apunta hacia la izquierda. Luego, en C voy a tener la reacción de la barra ideal, que va a ser simplemente una fuerza en la dirección de la barra que puede tanto empujar como jalar. De hecho, aquí, para diferenciar claramente el diagrama de cuerpo libre de la barra ideal de lo que sería un cable, aquí yo pongo a la barra ideal empujando. Puede ser que sea incorrecto. De hecho, esta fuerza tú también la puedes despejar. Y si te da negativa, significa que la barra ideal no está empujando al punto C, sino que lo está jalando. Y bueno, la dirección de la fuerza de la barra ideal la puedes sacar con los datos de longitud, con los datos de las dimensiones de la barra ideal. 1.5 metros horizontalmente y 2 metros verticalmente. Con eso tú puedes aquí proyectar un ángulo, puedes estudiar este ángulo, o puedes estudiar este ángulo. Esto sería tita, esto sería, por ejemplo, phi. Y con eso puedes estudiar la dirección de la fuerza ejercida por la barra ideal. Y luego aquí, en este punto simplemente pongo masa por gravedad,
Y aquí yo digo que la fuerza FBC puede ser tanto positiva como negativa. Si es positiva, en este caso está, por como lo dijo él, si en el despeje la fuerza me da positiva, estaría empujando al punto C, y si me da negativa, por como lo dijo aquí, estaría jalando al punto C. Pero claro, este es un ejemplo random, un ejemplo arbitrario, pero en general hay una convención de signos para las fuerzas ejercidas por barras ideales, que en general tú dices que son positivas si la barra ideal está jalando al cuerpo con al que está articulado. Pero bueno, eso ya es para el segundo examen. Pero lo digo porque, mire profesor, pero usted en este caso dibujó la fuerza empujando. Sí, pero hice la salvedad en la clase de que era positiva si estaba empujando, porque yo la dibujé positiva. O sea, si la fuerza efectivamente, luego de hacer la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, FBC, porque así se denotan las fuerzas de las barras ideales. O sea, simplemente el nombre de la fuerza es F, y el subíndice es los puntos en sus extremos. O sea, el segmento que representa a la conexión de sus extremos, B y C. O sea, porque la fuerza ejercida por la barra ideal, la fuerza F ejercida por la barra ideal que va desde B hasta C. Y usualmente los subíndices, yo por ejemplo los pongo en orden alfabético. Pero el libro, ustedes se van a dar cuenta que el libro no necesariamente lo van a ver así. O sea, en el libro tranquilamente pudieron haber puesto FCB. Y creo que ellos lo ponen, si no me equivoco, el libro lo pone en el sentido de ale. O sea, ellos pondrían la fuerza jalando al punto C, que también es válido, y dirían FCB, porque la fuerza va desde C hasta B si la pusieran jalando. Yo lo hago por orden alfabético, ustedes lo pueden hacer como quieran. De todos modos, entiendan únicamente, por ahora solamente tienen que entender que la fuerza de la barra ideal va sobre la línea de acción de la barra ideal y puede tanto jalar como empujar. Detalles posteriores son más para el segundo examen. De convención de signos y todo eso, más para el segundo examen. Y esta fuerza MG, muchachos, tú puedes demostrar que el peso, o sea, que la fuerza que ejerce esta articulación rara sobre la viga es el peso de esta masita, porque esto está estático. O sea, si tú quieres estudiar, si tú haces el diagrama del cuerpo libre de la masita, vas a tener la tensión del cable hacia arriba y vas a tener el peso de la masita hacia abajo. Si tú haces tu sumatoria de fuerzas en Y, vas a tener básicamente que tiene que ser 0, y la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Y es tensión menos peso igual 0. Entonces la tensión es el peso. Luego haces el diagrama del cuerpo libre del gancho. Haces tu diagrama del cuerpo libre del gancho. ¿Ok? Y el gancho, esta tensión por acción y reacción, ala el gancho hacia abajo. Vas a tener, ya, si dibujas el gancho está medio confuso, así que voy a dibujar ahorita la fuerza en rojo. MG. Qué pirata me quedó eso, ¿vale? Ok. La tensión y el gancho va a tener las reacciones de la articulación. Supone tú que este es el punto E. Esto va a ser E sub X. Y esto va a ser E sub Y. Y pongo dos reacciones porque el gancho está articulado a la viga. Y claro, si estudias el gancho, si el gancho no tiene masa, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y vas a tener que E sub X tiene que ser 0. Entonces el gancho no ejerce fuerza horizontal sobre la viga. Y luego en sumatoria de fuerzas en Y vas a tener básicamente que tiene que ser 0. Entonces E sub Y menos la tensión tiene que ser igual a 0. Entonces E sub Y es igual a la tensión, que es igual a mg. Y si quiero yo podría extender esto todavía más y decir, profesor, pero ya va, usted, ¿cómo sabe que la tensión se transmite hacia el gancho directamente? Bueno, podrías hacer si quieres. O sea, si hay una cuerda de por medio. Bueno, haces el diagrama de cuerpo libre de la cuerda o del cable y dice, bueno, eso va a tener la tensión hacia abajo y va a tener también la tensión hacia arriba. Profesor, ¿cómo sabe que la tensión hacia arriba es la misma que hacia abajo? Bueno, porque si aquí no hay masa, estas dos fuerzas tienen que ser iguales entre sí. O sea, tú haces la sumatoria de fuerzas en Y. O sea, si dices que esto es T1 y esto es T2,
Entonces la sumatoria de fuerzas en Y, y como no hay, como el cable no tiene peso y no hay otras fuerzas externas actuando sobre el cable, T1 tiene que ser igual a T2 y simplemente dices que esto es T. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y, T1 igual T2 igual T. Ah, profesor, pero el gancho está en contacto es con la articulación plana. ¿Cómo sabe que E sub Y y E sub X actúan de la misma forma sobre la viga? Bueno, por acción y reacción, haces el diagrama de cuerpo libre sobre la articulación. La articulación no tiene masa y básicamente la fuerza de tensión, la fuerza de sub Y se termina transmitiendo a la viga, actuando hacia abajo por acción y reacción y bueno, eso. Y por eso básicamente lo que termina actuando sobre la viga, por todo este sistema mecánico, es el peso. Es una fuerza equivalente al peso de esta masita. ¿Ven eso, muchachos? Sí, profesor. Pero es preferible poner la masilla. Sí, no, exacto. O sea, sí, sí, o sea, sé que muchos lo habrían entendido de una, pero por si acaso, como que, profesor, eso está extraño. Ok, vamos a... entonces fíjense acá, este es un caso, este es un diagrama de cuerpo libre tridimensional. Aquí me hablan de... Ok, en este sistema, muchachos, háblenme, por favor. ¿Qué vínculos ven acá? Primero, ¿cuál es mi cuerpo rígido? El semidisco, ¿no? El semidisco, correcto. Entonces, ¿cuáles son los vínculos del semidisco con tierra? Serían las cuerdas y una pregunta, profesor, que tiene el disquito en el punto A es como una perilla o cómo. Mira, vamos a verlo más de cerca. Ahora sí lo es. Eso no es un soporte, ¿cómo se llama? Esférico. Una articulación esférica, correcto. Tienes la bolita y tienes el soporte. Tienes otro soporte y encima tienes esto sombreado que es la pared, por así decirlo. Entonces es una articulación esférica. ¿Lo ves, Luis? Sí, profe, ya lo vi, gracias. A la orden, excelente. Muy bien, Fabiola, por cierto. Entonces... mi esposa estornudó. ¡Salud! Entonces... muchachos, entonces las reacciones... y hay una fuerza activa de 300 newtons. Mira, aquí fui yo el que comió ansias. Había una fuerza de 300 newtons y ni siquiera la mencioné. Entonces es bueno también identificarla. O sea, es bueno preguntarte, primero, ¿quién es el cuerpo rígido? Luego, ¿qué fuerzas activas actúan? Y luego, ¿qué vínculos actúan? ¿Qué vínculos hay? Si no veo la fuerza, está ahí en el diagrama, solo que está chiquita. No, exacto. Lo que quiero decir es que no la mencioné durante mi lectura inicial. O sea, lo que quiere decir que no estaba tan pendiente de las fuerzas activas. ¿Qué dijiste, Fiola? La única fuerza activa es esa, de 300 newtons. Exactamente. De No veo 300. otra. Entonces, fíjense, en la articulación esférica es un tiro al piso. Tres fuerzas. Tres fuerzas perpendiculares entre sí. Una en X, otra en Y y otra en Z, que las puedo dibujar en cualquier sentido. En cualquiera de los dos sentidos. O sea, a sub Z puede ser ascendente o descendente, a sub X puede apuntar acá o en sentido contrario, y a sub Y puede apuntar acá o en sentido contrario. Al final, si estas fuerzas realmente apuntan en sentido contrario, me lo va a indicar el problema. Es decir, cuando yo resuelva, si a sub Z me da negativa, habiéndolo dibujado así, significa que si hice todo correctamente y a sub Z me da negativa, eso únicamente significa que a sub Z apunta en el sentido contrario al supuesto. O sea, hacia abajo. Eso sería todo. Y bueno, en cuanto a las tensiones, aquí hay una pequeña salvedad. Porque aquí yo puse una T sub BD y otra T sub CD. Pero ¿qué pasa? Que parecería, muchachos, que estos dos cables son el mismo. O sea, que están enrollados aquí hay como una agarradera. ¿Ok? Que este cable es un solo cable realmente. Y que está... está simplemente... atraviesa como que esta hebilla. Atraviesa esta hebilla y el mismo cable que está en el punto B es el mismo cable del punto C. Eso haría que las tensiones fueran iguales. O sea, y por eso digo, por eso en el diagrama las dibujo distinto e indico aquí, hago aquí la salvedad. Si la cuerda es una sola, como parecería, ambas tensiones son iguales. TBC y TCD serían iguales entre sí. Porque claro, eso es bajo la misma premisa de que si la cuerda no tiene masa,
la fuerza se transmite igualmente a lo largo de toda su longitud. Pero creo que eso ni siquiera es un... O sea, yo pensaría que eso ni siquiera es una suposición necesaria de hacer en este problema. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, me refiero a que en realidad esto es un cuerpo rígido y tiene solamente 5 reacciones. O sea, incluso si dices que la tensión en BD y la tensión en CD son distintas, igual este problema tendría solamente 5 incógnitas. Porque las direcciones, o sea, TBD y TCD, cada una es una incógnita porque las direcciones son conocidas. Las puedes sacar por geometría. Aquí tú sabes que la distancia entre B y este punto, en esta distancia de B y este punto, como el... Esto es 0.5 metros, el radio me lo dicen. Ah, no, creo que no me dicen el... Me dan esta distancia, supongo que en el enunciado dicen el radio. No veo el radio en... Ah, sí, aquí está el radio. Estoy como Mr. Magoo. El radio es de 1.5 metros, por si acaso. Me dan esta distancia desde el centro hasta el punto de aplicación de la fuerza de 300 newtons. Me dan también la distancia entre los puntos de anclaje de las cuerdas o de los cables, o del cable si es que es uno solo. Me dan la distancia entre el punto de anclaje y la proyección en el plano de la hebilla. ¿Ok? Entonces básicamente yo puedo ubicar la D, con esto yo puedo ubicar el punto D con respecto al punto B. Y así yo digo, mira, esta fuerza va en dirección BD. Y claro, el vector BD, aquí yo lo podría representar, de hecho, sería menos 1 metro en I, menos el radio en J, menos 1.5 metros en J, porque claro, de aquí a aquí es el radio, se supone que este es el centro del semidisco, más 3 metros en K. Y con eso hallo el vector unitario del vector BD asociado al vector BD y tendría la dirección de la fuerza de la tensión B sub CD, B sub BD, perdón, T sub BD. Y lo mismo lo puedo hacer con CD. Y de hecho hay bastante simetría, así que el vector sería prácticamente idéntico, pero con la componente en Y opuesta, más 1.5 en J. Entonces, claro, o sea, tanto en el plano como en el espacio, si conozco la dirección del cable, si tengo cómo ubicar la dirección del cable, puedo hallar la dirección de la fuerza. Y el sentido siempre es de ale para cables. Para barras ideales no, pueden tanto alar como empujar. Entonces fíjense, lo que yo estaba diciendo básicamente es que en el peor de los casos esto tiene 5 incógnitas, en el mejor de los casos tiene 4 incógnitas, pero en cualquier caso, en el espacio yo voy a tener 6 ecuaciones disponibles, 3 de sumatoria de fuerzas y 3 de sumatoria de momentos. Entonces con 5 incógnitas, así sean 5 incógnitas, estoy resuelto, no pasa nada. Puedo hallarlas todas. El problema sería si tuviera más de 6 incógnitas. Porque al final, estos problemas de equilibrio, muchachos, son problemas de número, son sistemas de ecuaciones. Claro, ¿cómo plantear los sistemas de ecuaciones correctamente? Conociendo adecuadamente cómo funciona cada vínculo y cómo funciona la mecánica, cómo funciona la sumatoria de fuerzas, haciendo el planteamiento vectorial de forma correcta y descomponiendo dichos vectores correctamente. Pero a la hora de resolver y hallar las fuerzas de reacción, porque eso es lo que usualmente se pide en los problemas, hallar las fuerzas de reacción. A la hora de hallar dichas fuerzas de reacción, al final es un problema de número de incógnitas versus número de ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones en las que dispongo? 3 de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z igual 0 cada una. Y 3 de momentos en el espacio, sumatoria de momentos en X igual 0, sumatoria de momentos en Y igual 0, sumatoria de momentos en Z igual 0. Entonces este sería un sistema que se podría determinar. Porque tiene únicamente 5 incógnitas para 6 ecuaciones. Y posiblemente una ecuación va a ser redundante. O sea, posiblemente una de las ecuaciones de momentos me va a dar 0 igual a 0. Porque no hay momentos ni activos ni reactivos en alguna de las direcciones. Posiblemente, cuando tienes menos incógnitas que ecuaciones disponibles, usualmente hay una ecuación que es redundante. O sea que hay una dirección en la que los momentos de reacción son 0. O sea que no hay ninguna reacción que te haga momentos, por ejemplo, en X o en Y o en Z. O sea, va a haber una ecuación que va a ser 0 igual a 0. Porque no hay momentos ni activos ni reactivos. En este problema particular, profe, yo creo que los momentos en Z son 0. Ya, un momento, Fabiola. Son- Un momento, Fabiola, disculpe. Ya, disculpe, tío, tengo una pequeña pausa, disculpen. Ya vuelvo.
Disculpe, muchachos, mi esposa tenía que decirme algo. Fabiola, estabas diciendo que tú creías que en el eje Z la sumatoria de momentos te iba a quedar un 0 igual a 0. Sí, por lo menos en este problema siento que si se descomponen, quedan los vectores fuerza como paralelos al eje Z. Ujú. Entonces creo que ahí sería 0. Ok, pero a ver, fíjate, lo que pasa es que, por ejemplo, las tensiones sí podrían hacer momentos con respecto al eje. Las tensiones sí podrían hacer momentos con respecto me parece, sí podrían hacer momentos con respecto al eje Z, porque tienen proyección tanto en X como en Y. Y claro, tienen un brazo en el plano XY. Entonces, Ok. pero es posible que tengas razón en el sentido de que posiblemente el momento de la componente en X de esta tensión se anule con el momento de la componente en X de esta tensión, y el momento de la componente en Y de esta tensión se anule con el momento de la componente en Y de esta tensión. Entonces, sí, posiblemente te quede una ecuación 0 igual a 0 igual. O sea, posiblemente sí sea como dices, quizás no sea en Z, quizás sí, quizás no. Pero bueno, yo estaría casi seguro de que en una de las ecuaciones te va a quedar 0 igual a 0, porque el lado izquierdo se anula y de plano el lado derecho es igual a 0 porque este sistema no está acelerado angularmente. De todos modos, creo que eso llego a explorarlo en alguna clase posterior, en alguna pizarra posterior. Y por último, muchachos, no de esta clase, sino de esta pizarra, porque de la clase todavía nos quedan unos 20 minutos. Tenemos este triangulito. Tenemos una fuerza activa F hacia abajo ejercida en este punto que está claramente ubicado, al menos respecto al origen de coordenadas. Y ok, ¿cuáles son los vínculos aquí, muchachos? Tenemos una bisagra Perfecto, en A tenemos una bisagra, excelente. en A. Correcto. En B, no lo veo muy bien, profe. Pero sí, bueno, no me carga. No cargas, ok. Ahora sí se ve un poquito más, de casualidad. Sí, profe. También tenemos una fuerza F y tenemos la tensión en uno de los extremos de la placa. Sí, exacto. O sea, lo que quería decir es que esto es un cable. O sea, en el punto B hay un cable. Y nuestro cuerpo rígido es este prisma triangular. Entonces, bueno, básicamente lo que tendríamos sería una tensión hacia arriba, porque los cables solamente jalan, la fuerza activa hacia abajo, y en la bisagra tendríamos 5 reacciones. Todas las posibles, menos un momento en la dirección del eje de la bisagra. El eje de la bisagra es donde estos dos planos se cortan. Aquí esta plaquita está en el plano YZ. Esta otra plaquita está en el plano de la cara superior del cuerpo rígido, que sería el plano XY. Y bueno, como ambos planos tienen en común a Y, esto es XY y esto es YZ, ambas placas se cortan en el eje Y. El eje de la bisagra es el eje Y, que aquí lo pueden ver claramente. O sea, la línea en la que se cortan ambas bisagras es paralela al eje Y. Entonces, esta bisagra va a tener todas las reacciones, todas las reacciones posibles, exceptuando rotación en torno al eje Y. O sea, voy a tener fuerzas en X, Y y Z en el punto A de la bisagra y momentos en X y en Z. No tengo momentos en torno al punto Y porque la bisagra permite rotación respecto al eje Y. Y claro, como hay una sola bisagra, no está conjugada con otra bisagra, sí pongo las 5 reacciones. Cuando tengo dos bisagras conjugadas, o sea, dos bisagras que comparten el mismo eje de rotación, pone 5 reacciones entre ambas bisagras. 3 fuerzas en una y 2 fuerzas en la otra. Y la fuerza que no se repite es la axial. De todos modos, yo no suelo poner 2 bisagras en un examen, pero sí lo indiqué en la clase, así que yo creo que para poner una bisagra en un examen yo haría un desglose más detallado de por qué 2 bisagras pueden reducirse a 3 fuerzas en una y 2 fuerzas en la otra.
donde la fuerza que no se repite donde la componente de fuerzas que no se repite es axial. Pero bueno, en general, ¿entienden este diagrama de cuerpo libre, muchachos? Ya va, profe. ¿Puede repetir los momentos de la bisagra, cierto? Ok, sí, correcto. Tú nada más tienes que pensar en lo que la bisagra te permite hacer. Imagínate que esta cuerda no está. ¿Ok? Esta bisagra entonces podría rotar respecto al eje Y. Porque sería como una puerta en forma de triángulo por alguna razón, una puerta picada por la mitad. O sea, sería la mitad, tendrías la puerta completa sería esto. Entonces el triangulito que tenemos ahí, el prisma triangular sería en realidad la mitad de una puerta. ¿Ok? Entonces claro, si quitas esta tensión aquí, este triángulo tendría la potestad, esta semipuerta tendría la potestad de rotar con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que la bisagra no impide rotación en Y. Entonces, ¿cuál es el tipo? Si la bisagra permite rotación en Y, significa que hay una reacción que no va a aparecer. La reacción que no va a aparecer, porque le quita todos los grados de libertad menos rotación en Y. Entonces, ¿qué reacción se asociaría? ¿Qué reacción se asociaría con una rotación en Y? Un momento alrededor del eje Y. Exactamente, entonces ese es el único que no aparecería. Porque todos los demás grados de libertad están siendo impedidos por esta bisagra. Traslación en cualquier dirección y rotación en cualquier otra dirección que no sea Y. Entonces, claro, entonces son 5 reacciones, 5 grados de libertad que te están quitando la bisagra. Entonces son 5 reacciones que tienes que poner por la bisagra. Una por cada grado de libertad que te quita, y el único grado de libertad que no te quita es el momento en Y. Entonces pones fuerzas en X, Y y Z y momentos en X y en Y. Perdón, en X y en Z. En Y no, porque permitimos rotación respecto al eje de la bisagra, que es Y. Ya, perfecto, profe. Excelente. Y fíjense que, porque yo digo que el cable en realidad solamente te quita medio grado de libertad. Porque claro, en la configuración de este problema, la fuerza activa va hacia abajo. Perfecto, este cable se va a tensar. Pero si la fuerza fuera hacia arriba, el cable perdería toda su tensión y en realidad esta semipuerta rotaría con respecto al eje Y. Por eso digo que el cable te quita solamente medio grado de libertad, porque si las cargas activas las configuras en sentido opuesto, posiblemente el sistema sí podría moverse. Pero omitiendo ese caso particular, este sistema tiene tantas ecuaciones disponibles como incógnitas, porque tengo 6 incógnitas, 5 en la bisagra, y una por la tensión, 6 incógnitas, y tendría 6 ecuaciones disponibles, 3 de sumatoria de momentos y 3 de momentos. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto, muchachos? No, perfecto, todo bien. Excelente, entonces... Yo tampoco tengo dudas, profe. Ok, perfecto, Luis. Entonces déjenme ver si de casualidad me faltó algo aquí. Parece que no. No, vamos a empezar con la clase 14. Clase 14, parte 1. Ok. Y esto simplemente lo vamos a empezar y lo continuamos en la clase que viene. La clase que viene ya es ejercicio, ya la teoría terminó, muchachos. La clase que viene vamos a hacer varios ejercicios. Ok. Ah, no. La teoría termina ahorita con esto. Ok, interesante. Fíjense. Tipos de sistemas estáticos. Vamos a tener los hipostáticos, que son los que se encuentran en equilibrio de manera circunstancial, ya que poseen menos restricciones independientes que grados de libertad. De cambiarse las condiciones del problema, dígase, las fuerzas externas, o sea, si cambias las fuerzas externas, el sistema podría perder su estado de equilibrio. Estos sistemas poseen un número de grados de libertad mayores a 0. Entonces, fíjense, por ejemplo, si tienes una barra articulada en su punto medio y no hay más fuerzas externas, esta barra va a estar en equilibrio porque no hay nada que haga que gire. Pero la barra tiene la potestad de girar. ¿Ven eso? Entonces, claro, fíjense, este es un problema plano de una barra articulada en su punto medio. ¿Ok? Entonces, siendo ese el caso,
no hay nada que impida que la rata... Porque fíjense que lo que te permite la articulación plana es rotar con respecto al punto de articulación. Entonces esta barra en teoría puede rotar con respecto a su centro. Entonces no hay una tercera reacción que impida ese grado de libertad. No hay un rodillo fastidiando por otro lado si la barra intentara rotar, por ejemplo. Entonces, si cambiara... Entonces, claro, este sistema está en equilibrio, pero está en equilibrio hipostático. Porque no se está moviendo, pero tiene la potestad de moverse. Entonces, claro, yo ahorita estoy sentado en mi silla. Estoy en equilibrio, ignorando la rotación de la Tierra y los posibles movimientos ínfimos que está haciendo mi cuerpo. Pero yo en principio estoy en equilibrio, pero yo tengo la potestad de moverme. No estoy siendo restringido del todo. Entonces, este sistema tiene... Esta es una barra en el plano. En el plano, la barra es un cuerpo rígido. ¿Ok? La barra es un cuerpo rígido. Y en el plano, los cuerpos rígidos tienen 3 grados de libertad. Entonces, la cantidad de grados de libertad, nosotros decimos que son... La cantidad de grados de libertad de un sistema mecánico son, en total, los grados de libertad que tendría si no hubiese vínculos, menos los grados de libertad que le quitan el vínculo. Entonces, déjenme ver si yo hacia la derecha me extendí demasiado o no. Bueno, fíjense. Este sistema, básicamente, experimenta, tendría 3 grados de libertad si no hubiera nadie fastidiándolo, si no hubiese ningún vínculo. Pero la articulación plana le quita 2 grados de libertad. Entonces, los grados de libertad que este sistema tiene, tal y como está, o sea, con el vínculo a tierra incluido de la articulación plana, es 1 grado de libertad. Y ese grado de libertad no es otro que la rotación respecto al eje Z. Concretamente, respecto al eje Z que pasa por su punto medio. ¿Ok? ¿Ven eso, muchachos? Sí, profe. ¿Tú lo ves, Fabiola? Aló. ¿Aló? Sí, ¿me seguiste esa idea, Fabiola? Se me cortó un poquito el sonido, profe, pero entiendo lo de los sistemas hipostáticos. Ok. Que básicamente los grados de libertad los sacas como grados de libertad naturales, por así decirlo, que tendría el sistema si estuviese en el vacío, sin nadie fastidiándolo, menos grados de libertad que le quitan los vínculos. Entonces, claro, la barra tendría 3 por ser un cuerpo rígido en el espacio. La articulación plana le quita 2, tiene 1 grado de libertad resultante, que es la rotación con respecto al punto de articulación. Los sistemas isostáticos, por otra parte, son aquellos cuyo equilibrio está justamente definido, lo que quiere decir que el sistema sin vínculos poseería tantos grados de libertad como restricciones independientes generan los vínculos a los que está sometido. En estos casos, el equilibrio no es circunstancial. ¿A qué me refiero? Porque en el caso hipostático, si yo aplico una fuerza por acá, esta barra empieza a rotar. ¿Ok? Por eso es un equilibrio circunstancial. Es únicamente en condiciones particulares que se da. En estos casos el equilibrio no es circunstancial en el caso isostático y el sistema tiene la capacidad de adaptarse a cambios en las cargas activas sin perder su condición de equilibrio. Todo esto siempre con la posibilidad de determinar todas las reacciones de vínculo. Se dice que estos sistemas tienen un número de grados de libertad idéntico a 0. ¿A qué me refiero con esto? Si ahora tengo el mismo sistema pero en el extremo derecho en B tengo 2 rodillos alineados, que claro, estos 2 rodillos actúan en realidad como un solo grado de libertad prelado porque los rodillos están verticalmente alineados. Entonces, esto funciona básicamente como una ranura. Estos 2 rodillos funcionan como una ranura. Entonces quitan un solo grado de libertad, que es la traslación vertical del punto B, tanto hacia arriba como hacia abajo, porque son 2 rodillos, entonces actúan como ranura. No es un apoyo simple, es un apoyo doble, por así decirlo, o potencial apoyo doble. Entonces, los grados de libertad que tiene este sistema, suponiendo que le aplicas una fuerza aquí de 100 newtons, una fuerza aquí una fuerza por acá, una fuerza por acá, como sea. La barra aislada tendría 3 grados de libertad, 2 de traslación y 1 de rotación respecto al eje Z. 2 de traslación, 1 de rotación respecto al eje Z. Entonces, la articulación le quita 2 grados de libertad y este juego de rodillos le quita 1 grado de libertad. Entonces, los grados de libertad restantes de este sistema, o sea, los grados de libertad resultantes serían los 3 grados de libertad originales que tendría la barra si estuviese aislada en el vacío, menos 2 de la articulación plana, menos 1 del sistema de rodillos. El grado de libertad de este sistema es 0. Esto es un sistema isostático porque no tiene grados de libertad.
Incluso si cambiaras la configuración de fuerzas externas, el sistema se mantendría estático. ¿Ok? Porque tiene tres reacciones: A sub X, A sub Y y la reacción en B, que yo digo que la puedo agrupar en una sola, porque es una... o sea, puedo sumar el efecto traslacional que tienen las reacciones en B y hablar de una... Defino B sub 1Y, B sub 2Y y defino B sub Y resultante como B sub 1Y menos B sub 2Y. Y me quedaría este sistema equivalente, una sola reacción. Y claro, B sub Y apuntaría hacia arriba o hacia abajo dependiendo de si el sistema tiende a estar presionado hacia abajo o hacia arriba. ¿Ok? Pero sí, o sea, como quitaste tantos grados de libertad como grados de libertad originales tenía el sistema originalmente, o sea, como hay tantas restricciones como reacciones, como grados de libertad tiene el sistema, pues el sistema es isostático. O en otras palabras, a efectos del diagrama de cuerpo libre, tengo un sistema resultante con tres reacciones independientes. ¿Y cuántos grados de libertad tenía la barra originalmente? Independientes, 3. Restringí los 3. A sub Y me impide la traslación del punto A sub X me impide la traslación del punto A horizontal. A sub Y me impide traslación vertical del punto A sub X me impide traslación horizontal del punto A. Y la combinación de A sub Y y B sub Y me impide la rotación del sistema con respecto al eje Z. Eso sería un sistema isostático. Y por último, muchachos, tendríamos los sistemas hiperestáticos. Son aquellos que están sobre restringidos. Es decir, que existen más restricciones ejercidas por los vínculos que grados de libertad originales para el sistema mecánico. Para estos sistemas no pueden determinarse todas las reacciones empleando únicamente las ecuaciones de equilibrio. Usualmente, estas deben compaginarse con condiciones de deformación para hallar todas las reacciones. Aunque menos convencional que en los casos anteriores, a estos sistemas se les puede atribuir un número de grados de libertad menor que 0. Entonces, por ejemplo, fíjense en esto. Tengo una articulación plana en este punto, tengo un rodillo aquí arriba y otro rodillo no alineado en este otro punto. Entonces, claro, cuando vaya a estudiar el diagrama de cuerpo libre, estas dos reacciones no puedo convertirlas en una sola porque no están alineadas. O sea, necesariamente las reacciones de los rodillos se van a traducir o en una fuerza resultante y en un momento, porque no puedo solo combinarlas porque no están sobre la misma vertical. O sea, en otras palabras, antes estos dos rodillos en conjunto, antes estos dos rodillos en conjunto no tenían un efecto rotacional combinado sobre el punto B porque estaban alineadas. Entonces, claro, unas fuerzas que están alineadas en conjunto no tienen un efecto rotacional, solamente tienen un efecto traslacional. Entonces, claro, como estas dos fuerzas solamente tenían un efecto traslacional vertical, o sea, se podían traducir en una única fuerza de reacción vertical, equivalente a la suma de las dos. Pero como estos dos rodillos aquí no están alineados verticalmente, van a tener tanto un efecto, van a impedir tanto movimiento, van a restringir en combinación, van a restringir tanto movimiento vertical como movimiento rotacional. Entonces aquí tendrías dos reacciones de la articulación, una reacción aquí de este rodillo y otra reacción acá de este rodillo. Y tendrías 4 reacciones independientes, porque de nuevo, no puedo juntar estas dos reacciones porque los rodillos no están alineados verticalmente. Las fuerzas no tienen la misma línea de acción. Entonces tienen un efecto rotacional combinado. Entonces este sistema tendría 4 reacciones. Entonces cuando calculo los grados de libertad de este sistema, va a ser 3 grados de libertad originales si la barra estuviese aislada, si la viga estuviese aislada, por decir, menos 2 de la articulación, menos 1 un rodillo, menos 1 el otro rodillo. Y los grados de libertad serían negativos. Y si yo estudiara este sistema tendría más incógnitas que ecuaciones, porque tendría 2 incógnitas de la articulación, una incógnita del rodillo y otra incógnita del otro rodillo. Y las 2 incógnitas del rodillo no podrían juntarse porque las fuerzas no tienen la misma línea de acción. Entonces tendría 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Sería un problema hiperestático en el que no pueden determinarse todas las reacciones simultáneamente. Y por eso digo aquí que tendría que usarse información adicional para hallar las 4 reacciones. Que claro, esto ya es un tema para el tercer examen. Para el primer examen y segundo examen vamos a trabajar únicamente con sistemas hipostáticos e hiperestáticos. Que por ejemplo, en la pizarra anterior, el problema que tenía 5 reacciones y 6 ecuaciones disponibles era un problema hipostático, porque era equilibrio circunstancial. Hay una combinación de cargas externas que tú puedes aplicar de modo que el sistema... mira, quedan 5 minutos.
hay una combinación. Básicamente hay una combinación, muchachos, de cargas externas que tú puedes ejercer y que el sistema se mueva cuando es hipostático. Cuando es isostático, no importa. Cuando es isostático, no importa qué cargas externas apliques, el sistema se va a mantener en equilibrio y además vas a poder calcular todas las reacciones en cualquier caso. Ahora, si el problema es hiperestático, vas a tener más reacciones, más reacciones y por ende más incógnitas que ecuaciones. Entonces, o bien el sistema es rígido y no puedes determinar todas las reacciones, o bien el sistema es deformable y tienes que usar los datos de deformación para hallar todas las reacciones posibles. Que claro, estos datos de deformación, muchachos, ya es para el tercer examen, repito. Esto no es de hecho, deformación es el primer tema del tercer examen por cómo configuramos o planificamos el curso en esta ocasión. Y bueno, ya luego haremos un problema. Ya luego en la clase que viene resolveremos este problema. Que lo empiezo en esta pizarra y no lo termino en esta pizarra. Entonces, muchachos, ¿dudas con lo de los sistemas? Aquí está. Ajá. Aquí yo digo, grado de libertad resultantes es igual a grado de libertad del sistema sin restricciones, o sea, si está libre y aislado, que serían 3 para un cuerpo rígido en el plano, menos grado de libertad por los vínculos, o sea, grado de libertad privados por vínculos. Entonces los vínculos aquí privan 4 grados de libertad. A eso había solamente 3 grados de libertad del sistema sin restricciones. Entonces el grado de libertad resultante en este caso sería menos 1. Lo que quiere decir que podrías quitar uno de los rodillos y el sistema se volvería isostático. Y podrías determinar todas las incógnitas. Pero en la realidad, muchachos, los sistemas, las estructuras son hiperestáticas. Tienen muchos vínculos redundantes por si algunos fallan. ¿Ok? Entonces, ¿tienen dudas con esto, muchachos? Lo de isostático, hiperestático, hipostático y grados de libertad. Profe, disculpe, ¿podría mostrarme la parte de isoestático cuando usted sumó los dos rodillos? Porque tengo la duda si no se anularía la fuerza porque son iguales, o sea, tienen la misma magnitud pero sentido contrario. No tienen la misma magnitud necesariamente. La cosa es que estos rodillos estrictamente no pueden impedir rotación. ¿A qué me refiero con eso? Que tranquilamente yo puedo plantear, si bien estas dos fuerzas son incógnitas, ¿ok? O podrían ser incógnitas. Primero yo podría plantear que aquí hay una holgura entre la barra y ambos rodillos, cosa de que realmente solo está en contacto con uno solo. Eso es lo primero. Pero incluso si digo que está en contacto con ambos, por X o por Y, digamos que eso es posible en nuestra configuración actual. Estas dos fuerzas, aquí esto lo entiendes, una hacia abajo y otra hacia arriba. Yo puedo decir, mira, ok, yo puedo plantear que, mira, yo puedo plantear una fuerza B sub Y, que es la resultante de ambos rodillos, y claro, cuando hago esto, como ambas tienen la misma línea de acción, tranquilamente puedo mover, por ejemplo, esta fuerza B sub 1Y la puedo mover aquí, para que tenga el mismo punto de aplicación que la otra, ¿ok? Y son fuerzas concurrentes, las puedo expresar como una sola. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que esta fuerza B sub Y va a ser la fuerza resultante del sistema de rodillos. O sea, si es cierto, Luis, que no puedo determinar si efectivamente, de alguna forma, mi viga está en contacto con ambos rodillos simultáneamente, no puedo determinar el efecto individual o la fuerza individual que ejerce cada rodillo sobre la viga. Pero sí puedo determinar B sub Y como el efecto combinado de ambos rodillos. Y va a ser una única fuerza, porque tiene únicamente un efecto de privación traslacional. ¿Qué pasaba con los otros rodillos? ¿Qué pasaba cuando los rodillos no estaban alineados? Bueno, que cuando tú haces el diagrama de cuerpo libre, esta fuerza vertical y esta fuerza vertical no son concurrentes. Entonces, en combinación van a tener también un efecto rotacional. En cambio aquí, por ejemplo, lo que quiero decir acá, Luis, es que, por ejemplo, para este sistema, cuando tú haces la sumatoria de momentos con respecto al punto A, por ejemplo, sumatoria de momentos con respecto al punto A.
estas dos fuerzas tienen el mismo brazo. O sea, por ejemplo, sería distancia AB por B sub 2y menos B sub 1y. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ah, no. Ya va. Lo hice al revés. O sea, si tú quisieras calcular el momento resultante, mira esto. Si tú quisieras calcular el momento resultante de este sistema de rodillos, momento del sistema de rodillos respecto al punto A. Sistema rodillos respecto al punto A. Solamente estoy estudiando el sistema de rodillos. B1y menos B2y es igual a distancia AB. Ajá. B1y menos B2y es la fuerza en Y resultante. Entonces, en cualquier sumatoria de momentos, me va a parecer, yo puedo plantearla de modo que me parezca solamente la resultante. Porque como ambas fuerzas de ambos rodillos tienen el mismo brazo, las puedo combinar como una sola, las puedo agrupar, como hice para la sumatoria de fuerzas. Debería terminar clase, pero perdimos unos minuticos por la ida de luz. Vamos a terminar, para terminar esta idea. Fíjate, ¿qué me aparece en la sumatoria de fuerzas para los rodillos? B1y menos B2y. ¿Y qué me aparece en la sumatoria de momentos para la sumatoria de rodillos? Bueno, el brazo común de ambos por B1y menos B2y. Entonces esto es distancia B por BY. Entonces en cualquier ecuación que yo voy a plantear, las dos ecuaciones las puedo combinar, las dos incógnitas las puedo combinar como una sola. Porque tienen el mismo brazo respecto al punto A, tienen la misma línea de acción, no generan un efecto rotacional. O sea, no tienen un efecto rotacional único, por así decirlo. Puedo agrupar sus efectos rotacionales individuales en un efecto rotacional combinado porque tienen el mismo brazo. Entonces, de modo que cuando haga sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, me puede aparecer como que me hace momento únicamente la fuerza resultante de ambas. Porque tienen el mismo brazo. Están ubicadas básicamente en la misma línea de acción. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, con este sistema? Con este sistema acá, que cuando hagas momentos, aquí tienes, por ejemplo, tienes el punto A, tienes el punto B y tienes el punto C. Cuando haces sumatoria de momentos, de respecto al punto A, por ejemplo, del sistema de rodillos, para este caso, vas a tener menos distancia AB por B1y menos distancia AC por B2y. O sea, en este caso, cuando los rodillos no están alineados, según su línea de acción de las fuerzas que ejercen, cada fuerza tiene un brazo distinto y por ende aparece en la ecuación de momentos con un brazo distinto y no las puedo combinar. No puedo sacar factor común, entonces no puedo decir que hay una sola fuerza. O sea, como quiera que lo pongas, estos dos rodillos se van a traducir en dos incógnitas. Ahora sí lo ves, Luis. Sí, ahora sí, profe, muchas gracias. Entonces, claro, si tienes dos rodillos alineados, que es básicamente lo que ocurría con la bisagra. Todo eso de que yo dije el sistema equivalente de la bisagra era porque tú podías maniobrar con la bisagra, deslizar fuerzas, escribir momentos como fuerzas y combinar las cosas convenientemente. De modo que solamente tuvieses 5 incógnitas independientes si tenías dos bisagras. Acá es lo mismo, o sea, en principio, claro, esto tiene 4 incógnitas, pero haciendo sistemas equivalentes, yo puedo plantear solamente 3 incógnitas equivalentes. Que claro, no voy a conocer el efecto individual de cada rodillo, pero voy a conocer el efecto global del sistema de rodillos. Pero acá, mi sistema de rodillos va a tener también un efecto rotacional, porque estas dos fuerzas de los rodillos no están alineadas, no tienen la misma línea de acción, van a generar un momento. Entonces no las puedo poner como si fueran una sola cosa, porque rotacionalmente hacen dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque tienen dos brazos distintos respecto a cualquier punto que se te ocurra. Entonces eso. ¿Más alguna otra duda? Jerónimo, Fabiola, Luis. Por ahora todo bien, profe. Gracias. A la orden, me alegra. Entonces, bueno, terminamos esta clase aquí. Ya terminamos la teoría. El miércoles van a hacer ejercicios. ¿Ok? Puros ejercicios. Y bueno. Mucho éxito. Estudien bastante. Ya con esto tienen para matarse con exámenes anteriores, ¿ok? Y si no pueden matarse con exámenes anteriores, se ayudan con la solución hasta que ya no necesitan ver soluciones.
Que por cierto, el primer parcial, los primeros parciales de enero-marzo no tienen solución subida. De todos modos, este ejercicio es de enero-marzo, por si acaso. Lo vamos a plantear en la clase que viene. Y Dios mediante también hacemos otros ejercicios. Y bueno, ya la clase del viernes es en función de las dudas de los estudiantes. Entonces, bueno. Hasta luego, muchachos. Que tengan buen día y bueno, muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego, Luis. Profe, no se vaya. Dime. Una pregunta. Yo creo que no puedo ir a la clase del viernes, tipo en vivo. Ok. Entonces le puedo preguntar por Telegram, ¿no? Igual las dudas Sí, claro, que claro, tenga pero claro, como van a ser dudas de contenido, preguntas por el grupo para que le puedan llegar a todos. Y si no, me preguntas por privado, pero yo lo voy a responder por el grupo. O sea, yo lo voy a registrar el grupo para que tus dudas sean las dudas de todos y aclararla a todos, pues. Ok, chévere, profe. Estamos al pendiente entonces. Buenísimo. Hasta luego. Hasta luego, Jerónimo. Chau. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.